Bienvenidos, estimados oyentes. Se dirige a ustedes Natalia Cuadra, autora de la novela Tentación Invernal, la cual dediqué a la memoria de mi padre, Orlando Cuadra Downing, progenitor de mi inspiración. Además, agradezco al padre Rafael González Beltrán su crítica acertada y respetuosa de Tentación Invernal. Al darme directrices generales y sin decirme qué o cómo escribir, el padre Rafael me ayudó a convertirme en una mejor escritora. Así me hubiera guiado mi papá. Todos los derechos de Tentación Invernal están reservados. Voy a leer los 2 primeros capítulos de mi obra, y si ésta logra despertar su interés, pueden adquirirla en Amazon, en donde está a la venta. Tentación Invernal. Capítulo 1. La lluvia suscita recuerdos. La pluma ha estado cautiva por 10 años, en una gaveta estrecha y diminuta. Pero hoy es un día especial. Las palabras saltan en la pequeña gaveta. La tinta se derrama a borbollones, amenazando con inundarme toda. Y yo me pregunto, ¿cómo pude esconderlas por tanto tiempo? ¿Cómo pude engrillarlas entre mis dedos cada vez que intentaban escapar? Palabras, amadas palabras. Su cautiverio ha provocado mi abandono del silencio y he hablado sin pensar. He caminado a tropezones. He leído sin deleitarme. He abandonado el terreno que debía haber cultivado. Pero hoy es un día especial. La lluvia cae y el mundo es un cuarto oscuro que alienta a la reflexión. Hay un olor a tierra mojada que me penetra por la nariz dando vida nueva a recuerdos muertos. Y se asoman a mi memoria los caminos de tierra por los que anduve al crecer. Un aire frío me obliga a envolverme en mí misma y al hacerlo siento que puedo ver más allá de mi carne, más allá de mis huesos. Veo el centro de mi existencia. Es una luz tibia llamada Jesús, y de ella salen, como de una fuente, innumerables obsequios para mí. Todos ellos son combinaciones hechas con las 30 letras del alfabeto, pues son palabras lo que el Señor me da, palabras que ruegan, déjanos vivir. Su ansiedad aumenta la mía y juntas, las palabras y yo, inventamos sobre la realidad. Creemos pues a Fidelia Rojas. Así se llama esta señora de tez morena y ojos cafés, que ahora se encuentra guardando cama en un lecho de sábanas blancas, en donde se alivia de una ligera gripe. 2 besos infantiles despiertan sus ojos soñolientos, y una voz masculina le dice: «Descansa, Fidelia. Los niños desayunaron bien. Ahora los llevaré a visitar a tus padres y después a los míos. Regresaremos a eso de las 7 de la noche». «Está bien, José», responde la enferma. «Gracias». Fidelia cerró sus inmensos ojos cafés de pestañas largas y rizadas y se durmió por un lapso de 30 minutos. Al despertar la dama, ocurría que la lluvia hacía notar su presencia al pisotear el tejado, echando así a la calle al silencio casi perfecto que había entrado en la casa. La mañana era noche y un aire helado se metía por las ventanas del amplio dormitorio. Fidelia empezó a recordar, instigada por el ambiente de fina oscuridad y viento frío. Sus ojos parecían divisar cosas lejanas, volcanes desteñidos por la distancia, carreteras confinadas por abismos verdes y, por supuesto, como siempre que se daba el recuerdo, la casa de sus padres, en donde había vivido durante la mayor parte de su crianza. Tenía aquella un extenso jardín interno rodeado de 4 pasillos que llevaban a los diferentes cuartos de la vivienda. Fidelia recordó cómo se metía en su habitación cada vez que llovía para contemplar el jardín mojado, los pasillos salpicados de agua y más allá de la ventana que dejaba ver las afueras situadas detrás de la casa. La muchacha soñadora podía ver el patio inmenso adornado de colores encendidos. El verde era más verde, el amarillo era más amarillo, y la tierra era un perfume casi negro que se metía hasta el cerebro. Recordar es vivir de nuevo, pensaba Fidelia mientras admiraba la belleza melancólica del día nublado.
y comenzó a buscar en su armario una caja colmada de recortes de periódicos y de revistas que mostraban el rostro de un hombre de ayer. Y fue lo mismo de siempre, lo mismo que pasaba durante días o noches invernales en los que Fidelia Rojas Anuero, ahora Fidelia de Collins, se encontraba sola, sea porque no había nadie más en la casa, o sea porque el sueño de los demás daba paso a la quietud y a la soledad. Como siempre, Fidelia se sintió traicionera al abrir la caja y la cerró enérgicamente, solo para abrirla de nuevo y contemplar el rostro de aquel. La señora Collins vivía ahora en el gran país del norte, nación capitalista de mayor poder militar y económico en el mundo. 15 años atrás, sin embargo, había vivido en la pequeña capital de un minúsculo país de habla hispana situado en el centro de las Américas. La capital se encontraba muy cerca del Océano Pacífico y la adornaba un lago confinado por volcanes en su orilla norte. Este lago era el pequeño de los dos que engrandecían a la diminuta nación. El otro gigante de agua dulce era mucho mayor en volumen, y junto a él había fundado el conquistador Francisco Hernández de Córdoba una hermosa ciudad llamada Ciudad Colonial, pues conserva hasta hoy día sus edificios coloniales y su carácter español. Allí, en esa patria de lagos y volcanes, nació Fidelia Rojas Anuero. Allí creció, y allí encontró al que ahora invade su realidad y sus sueños. Qué bonito era contemplar el lago y los volcanes desde mi casa, pensaba la señora Collins mientras descansaba en su dormitorio. Y qué bonito aquel día de marzo cuando lo conocí junto al río. La mente y el espíritu de la señora Fidelia de Collins fueron salpicados de frescura por el agua de los cielos, la cual caía deprisa y a chorros sobre el tejado de la vivienda Collins. Una vez humedecida, la mujer de carácter soñador y sensato sintió un gran deseo de sumirse en sus recuerdos, porque es poderoso el sonido de la lluvia sobre el tejado y potente el olor de la naturaleza bañada por las nubes, y esa potencia engendra sueños, inspiración y cuentos. Continuemos pues narrando algunas partes del pasado de quien animada está por las nubes en descomposición. Retrocedamos 16 años en la vida de esta señora romántica y emotiva. Sus emociones darán impulso a un largo viaje por el tiempo. Volteando la vista hacia atrás, hacia un punto distante del espacio infinito, la señora Fidelia de Collins pudo ver con suma claridad que era un día seco y ventoso de marzo. Corría y aullaba el aire como lobo asustado, pero con la moderación que lo caracteriza en esa zona tropical. Su velocidad medía unos 10 kilómetros por hora. La joven Fidelia, 19 años apenas, se encontraba en la hacienda de su tío Ignacio. La muchacha había salido a caminar acompañada por Rosa, una de las empleadas de la familia Rojas. Como de costumbre, Rosa encontró un peón con quien coquetear y se olvidó de las palabras de su patrona, doña Guillermina, la mamá de Fidelia. No despegues los ojos de la niña Fidelia. Es peligroso que ande sola por la finca. Aprovechando el momento, Fidelia se alejó de Rosa y caminó hasta llegar al río que caminaba seco y despacioso. Obvia era la ausencia de la abundancia del agua que en la estación lluviosa rascaba la tierra y pulía las piedras. Había mucha quietud a pesar de los latigazos del aire veloz. Solo se escuchaban los mugidos de las vacas y el llanto de la naturaleza golpeada por el viento. La joven Fidelia pasó un largo rato deleitando sus sentidos con los alrededores. Y así transcurrió una hora hasta que unos pasos firmes distrajeron a la muchacha, y ella sintió la presencia de un cuerpo que se sentaba junto al suyo. Sí, era él. Aquella tarde, Fidelia supo que él se llamaba Darío, y para ella siempre fue Darío, aunque era el nombre falso por el que lo conocía la mayoría de las personas con las que él tenía contacto. La señorita Rojas no supo el nombre y apellido verdaderos de aquel hombre de ojos tranquilos hasta que salió en los diarios y lo repitió mucha gente. El día del encuentro aquel vio el comienzo de un desfile de emociones nuevas en la mente y el cuerpo de la señorita Fidelia Rojas. ¿Cómo olvidar?, pensaba la señora Collins en su dormitorio. Recuerdo que sus ojos fueron lo primero que noté.
Siempre me gustaron los ojos claros por su evocación a la frescura, pero aquellos ojos negros eran suyos. ¿Cómo olvidar sus pequeños ojos negros, serenos y alertas? Sus palabras también están conmigo, se decía la señora Collins. Hablaba con fe. Su ideología era su religión. Me habló de reestructurar la sociedad. Examine usted, por ejemplo, esta hacienda, señorita Rojas, me dijo Darío. ¿Qué ve? ¿Puede ver usted entre tanta naturaleza la situación antinatural del poseedor y el poseído? Los animales de la tierra construyen o encuentran guaridas que consideran propias y que están dispuestos a defender con sus vidas. Sin embargo, los peones y criados del hermano de su madre, don Ignacio Arnuero. ¿Cómo sabes de quién es esta hacienda?, interrumpió Fidelia. Yo me informo de todo para saber contra qué y contra quién lucho. Déjeme seguir porque quiero que usted entienda. Los asalariados de estas tierras no poseen nada a pesar de que trabajan de sol a sol. Cabe aquí citar las palabras de Marx y Engels. Los que trabajan no adquieren, y los que adquieren no trabajan. Los asalariados de su tío ni siquiera son dueños de sí mismos, porque su fuerza de trabajo, su vida misma, es comprada y consumida por un caníbal llamado Ignacio Arnuero, quien no les paga a sus trabajadores lo suficiente para por lo menos subsistir dignamente. Los esclavos, porque esta palabra es más acertada que peones, de su señor tío, no tienen ni el consuelo de poseer la tierra en la que viven en casuchas de tablas viejas, techos de zinc y pisos de tierra. Y ahí crecen sus sustitutos en el trabajo, sus hijos, descalzos, malnutridos e ignorantes. No todo lo que acabas de decir es cierto, opinó Fidelia. Tenés razón en cuanto a que los peones trabajan y no adquieren, pero el que adquiere, o sea, mi tío, sí trabaja y mucho. De una manera distinta, es cierto, pero trabaja. Él siempre está vigilando tanto la hacienda como la planta pasteurizadora y el matadero. Lleva las cuentas, tiene sobre sí la atención de organizar y de supervisarlo todo. Además, mi tío permite que los trabajadores y sus familias críen sus propios cerdos y gallinas y siembren, en el área que circunda sus casas, toda la comida que estén dispuestos a cultivar para su propia alimentación. ¡Qué generoso su tío!, exclamó burlonamente Darío. ¿Comparte don Ignacio con sus trabajadores la carne que produce tanto ganado vacuno? ¿Le paga su tío a un médico para que venga aquí al menos una vez al mes para examinar a los trabajadores y a sus familias? ¿Paga a un maestro para que les enseñe a leer y a escribir a los sustitutos, o sea, a los hijos de sus peones? No, nada de esto. Viven y crecen como animales porque con la miseria que les paga su tío apenas les alcanza para comer. Los niños juegan en los charcos y con las llantas viejas de los vehículos de don Ignacio. En ese momento, como si a propósito para confirmar las palabras de Darío, aparecieron dos niños descalzos, sucios y barrigones, haciendo rodar una llanta con hábiles empujones, producto de mucha práctica. Esos pies están endurecidos por falta de zapatos, comentó el rebelde. Esos estómagos no son almacenes de grasa, sino de lombrices, y esos harapos tienen voces que claman justicia. Fidelia no necesitaba que Darío le inculcase piedad hacia los pobres, pues era común que la joven descargara en su diario la pena que le causaba la desigualdad tan marcada de posición y de bienes. Hoy hizo mucho calor. El sol convirtió la capital en un presidio infernal en donde todos éramos prisioneros de los rayos vaporizantes de nuestra más cercana estrella. El agua escapaba de los cuerpos como un reo que deja escapar las palabras obligado por la tortura. Sí, todos en la capital fuimos internos en la prisión estelar. Pero no todos sufrimos por igual. Algunos afortunados tuvimos la opción de permanecer en nuestras casas acondicionadas con un aire cuya tropicalidad había sido extraída por máquinas eléctricas, convirtiéndolo en un bienvenido aire polar. Tuvimos también la opción